Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga mucho. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que es algo larga en esta ocasión. Pastor, de acuerdo a Job capítulo 7, versículo 3, parece que fueron meses, menos de un año, y otros dicen que quizá 2 años a lo más, las pruebas y tribulaciones que pasó Job. Por ello mi pregunta, ¿cuánto duró la prueba de Job y qué nos enseña? Job era un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si un hombre con tantas cualidades sufrió tanto, ¿dónde quedamos el resto de los mortales que no alcanzamos ese nivel de consagración y fe? ¿Será que este tipo de pruebas fueron así porque el pacto era distinto al que ahora tenemos, un nuevo pacto fundado sobre mejores promesas por la obra de Jesucristo en la cruz? Mi nombre es Arturo Benavides, de Coatzacoalcos, Veracruz. Muy bien, estimado Arturo, gracias por la pregunta que nos haces. Y a continuación te voy a ofrecer una respuesta con base a la Biblia sobre la duración de la prueba de Job, sobre las enseñanzas prácticas que nos deja y cómo se relaciona con el nuevo pacto de Jesucristo lo que le sucedió a Job. Así que la pregunta que nos haces específicamente, ¿cuánto duró la prueba de Job y qué nos enseña? Te daré respuesta prácticamente en 3 puntos con sus subpuntos para comprender. Bueno, la duración de la prueba de Job. Según como me escribes en Job capítulo 7:3, que dice: así me han sido asignados meses de desengaño y noches de trabajo me dieron por cuenta. Aquí la Biblia nos indica que la prueba de Job duró meses de desengaño. Aunque hay que ser claros, aquí no especifica una duración exacta. Se deduce que fue un periodo prolongado, posiblemente menos de un año, y según algunos estudiosos, como me lo mencionas en la pregunta, tal vez 2 años. En lo personal yo creo que fueron más de 2 meses y menos de 12 meses. Porque si no hubiera dicho años y dice meses. Lo cierto es que esta duración sugiere un tiempo suficiente para experimentar un sufrimiento intenso y continuo. Así que la duración está ahí, entre 2 y 12 meses. Ahora, ¿qué enseñanzas prácticas nos deja la historia, las pruebas, las tribulaciones de Job? Bueno, acá sí te voy a decir en 5 puntitos muy rápidos. Bueno, en primer lugar, aquí es la soberanía de Dios. El libro de Job en el capítulo 1:21 nos dice que Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que entender que Dios tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias de nuestra vida y de la vida. Aun cuando no entendamos por qué ocurren las pruebas, por qué ocurren las tribulaciones, nosotros, los hijos, las hijas de Dios, en el caso de las hermanas, podemos confiar en su soberanía y en su bondad. Y aquí podemos ver un caso tan tremendo. Y me comentaba mi esposita que una prueba que está pasando una de sus pacientes, que en días pasados su hermano iba viajando en la carretera de La Tinaja a Veracruz y sufrió un accidente, iba con su esposita, con 3 de sus hijas, una nietecita, y la situación está muy complicada. El señor está entubado, la señora está en coma, las hijas pues salieron lastimadas. Afortunadamente la bebita fue la que menos sufrió, pero es una situación muy compleja. Realmente la vida les cambió, independientemente de si son creyentes o no creyentes. Van nuestras oraciones, van nuestras súplicas al Padre Celestial para que los fortalezca, para que los sane, para que supla, para que les dé la paz sobrenatural en medio de esa tragedia.
Y yo recordando también hace algunos años, muchos años atrás, mis hijos eran pequeñitos, venía yo de un evento precisamente de Cash Luna, ya eran más de las 12 de la noche, venía con mi esposa, con mis 3 hijos, y recuerdo que venía yo medio cansado, venía en la Federal y me duermo, y de repente veo que viene un tráiler sobre mí, y yo dormido, yo me atravieso, me quedo en la cuneta, y pasa el tráiler. Yo le pedí perdón a Dios por mi cansancio, porque eso es una imprudencia. A veces suceden, porque nosotros a veces somos imprudentes, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Bueno, aquí cualquier situación es la soberanía de Dios. En segundo lugar, hay que ver la integridad y la fe. El libro de Job, capítulo 1, versículo 22, nos dice: en todo esto no pecó Job, ni instruyó a Dios despropósito alguno. A pesar de los sufrimientos, de la pérdida de sus hijos, de sus bienes materiales, de la tragedia que le llegó a Job, Job mantuvo su integridad, mantuvo su fe. Y aquí debemos de aprender a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de adversidad. Y yo sé que no es fácil, pero pues Dios nos va a guardar, Dios nos va a dar la fortaleza. Pero qué tipo de prueba y tribulaciones que son muy fuertes, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Pero aquí podemos aprender, al menos en el ejemplo de Job, en las Escrituras, cómo Job mantuvo su integridad, su fe, también mantuvo su honestidad en la oración. El libro de Job, en el capítulo 7, en el verso 11, nos dice: por tanto, no refrendaré mi boca, y hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Job aquí fue tremendamente honesto con Dios acerca de su dolor, de su confusión, el porqué, la razón que él estaba pasando. Y bueno, aquí nos enseña que nosotros podemos llevar nuestras quejas, nuestras angustias, nuestro dolor, cualquier situación que hay delante de Dios, y Él va a escuchar y va a comprender nuestras luchas, y seguramente nos va a dar la salida, nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la victoria. Ahora, el peligro en medio de las pruebas que cayeron los amigos de Job, hicieron juicios incorrectos. El libro de Job, capítulo 42, versículo 7, nos habla y nos dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Aquí podemos ver que los amigos de Job hicieron suposiciones incorrectas sobre su sufrimiento. Y aquí debemos nosotros aprender y ser cuidadosos al juzgar las situaciones de otros. Debemos de reconocer que solo Dios conoce todas las circunstancias, por qué razón están las pruebas, y no decir: no, pues es que es pecado, Dios lo está disciplinando. No, jamás. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos en nuestros juicios. No vayamos a caer como el caso de los amigos de Job, que hicieron suposiciones incorrectas, juicios de lo que estaba pasando Job. Otra de las cosas, aquí podemos ver en la misma historia de Job, cómo Job es restaurado y es bendecido. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10, nos dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aquí la enseñanza, aquí que Dios restaura, que Dios bendijo a Job de sus pruebas. Y esto realmente pues, son unas pruebas durísimas, prolongadas, porque por lo menos fueron de 2 a 12 meses, ¿verdad? Y cómo Dios lo multiplicó, cómo Dios lo fortaleció, porque se mantuvo fiel. Pero tremendo, Dios nos libre de las pruebas de Job. De veras, oramos al Padre para que Dios nos libre. Y si algún amado, amada, está pasando alguna situación, van nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestras súplicas, nuestras intercesiones, para que Dios saque a cualquier persona que pueda estar pasando un sufrimiento tan vasto. Ahora, hay que hacer una distinción también en el tiempo de Job, que estaba fundado en el pacto antiguo, y después de Cristo ahora estamos fundados en un mejor pacto. Y la relación en ese antiguo pacto entre Dios y el creyente, pues se basaba en la obediencia a la ley y en los sacrificios. Y Job fue un hombre tremendísimo y bueno,
La integridad de Job se describe claramente y lo describe la Escritura en los primeros versículos. Y su sufrimiento, la prueba de fe y devoción, pues fueron increíbles. Pero ahora en el nuevo pacto, establecido en la obra de Jesucristo en la cruz, tenemos una relación basada en la gracia y en la fe de Jesucristo. Como dice el libro de Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que ahora nosotros, gracias a Dios, nosotros estamos libres de condenación para los que estamos en Cristo, y gracias a ello este nuevo pacto nos cubre por la gracia de Dios y tenemos promesas que nos libran de condenación para los que estamos en Cristo, y tenemos promesas de esperanza con la certeza de redención, de restauración en Cristo. La situación ahora es completamente distinta, aunque eso no nos exime de pruebas, de sufrimiento, de dolores, porque hay un propósito de parte del Señor, o como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A través de Cristo, nuestras pruebas son vistas como oportunidades para crecer en fe, para experimentar su poder redentor. Así que la conclusión, las pruebas de Job pues duraron de 2 a 12 meses. Y ahí Dios nos enseña lecciones sobre la soberanía de Dios, sobre la integridad, sobre la fe en medio del sufrimiento, sobre la importancia de la honestidad en la oración, el peligro también de caer en juicios incorrectos, y sobre todo que hay promesa de restauración divina en medio de las pruebas. Y ahora que estamos nosotros en el nuevo pacto, pues tenemos esperanza, tenemos la certeza de una redención, de una restauración totalmente, y que nuestros sufrimientos no son en vano. Es la oportunidad para que nosotros podamos crecer en fe, para experimentar la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas. Pues esta es mi respuesta, y oramos por aquellos amados y amadas que puedan estar pasando momentos de prueba, de tribulación. Ánimo, la prueba de Job duró entre 2 meses a 12 meses. Pues si hubiera sido años, hubiera dicho años, y dice meses. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima pregunta. Pregúntale al pastor. Y muchas bendiciones. Te invitamos a que visites nuestro canal. Regálanos un like, comparte nuestra información. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.